creo que no es que sea el momento de contar esa historia, creo que esta historia se debería haber contado muchísimo antes. El problema es que no, perdona, perdón. El problema es que nadie agarró esta historia antes para contarla. Yo estoy encantado que nadie lo hiciera porque así lo he podido hacer yo. Yo en cuanto la agarré dije, este es el momento. Porque había que contarlo y también porque es cierto que ahora estamos en un momento en que estamos más sensibilizados con la lucha por los derechos de la mujer y eso puede hacer que la serie también igual ayude a hacer esta reflexión y ojalá ayude a que esta desigualdad se corrija, pero es que creo que no hay mal momento para contar una historia aparte de que tenga que tener todo lo que tiene que tener una historia para que funcione, pues con un mensaje como el que tenemos. O sea, es una historia que había que contar. Si yo no la he contado antes es porque no llegó a mí antes. Pues maravillosa. Hemos hecho un equipo de guión maravilloso. Yo con dos de ellos ya había trabajado, con Javi y con Adriana, con Anaí no. Era muy importante para el proyecto tener otra visión femenina también y sobre todo una visión de aquí de México. Y la verdad es que ha sido maravilloso. A mí me gusta mucho trabajar en el cuerpo a cuerpo. O sea, lo primero que le dije a Anaí, a la mexicana, digo, mira, Anaí, yo quiero que estés aquí, me han hablado muy bien de ti. He leído cosas tuyas, pero necesito que estés con nosotros, necesito que estés con nosotros. Entonces nos la llevamos a España por varias temporadas y el hecho de estar juntos, de hacer piña, de comer juntos, de beber vino juntos, de lo que es muy bonito de la Writers' Room, que es que te salen las historias personales, que coges unas confianzas y cuentas unas historias que normalmente no contarías a veces ni de tus mejores amigos, hacen que todo eso se plasme y te ayude a crear mucho mejor las historias. Y fue maravilloso avanzar con ellos, reírnos con ellos, enfadarnos, reconciliarnos. Ha sido muy intenso, pero muy, muy gratificante. Pues lo que más me sorprendió es que esa historia no hubiese llegado a nuestros días. Me sorprendió ir por Euskadi, por el País Vasco, preguntar a la gente y que 9 de cada 10 personas no supieran del fenómeno de las raquetistas o de las pelotaris de esos años. Me sorprendió, eso es lo que más me sorprendió. Más allá de luego ver que era una historia con un poder y una historia que teníamos que sacar a la luz. Pero el problema es decir, ¿cómo puede ser que esto tan importante, estas mujeres que fueron las pioneras, que fueron las luchadoras, que fueron las transgresoras y que fueron la historia del deporte femenino internacional no se entiende sin estas mujeres? ¿Cómo puede ser que eso no lo aprendamos en el colegio? ¿Cómo puede ser que no salgan los libros? Pues tienen todo lo que tenían que tener los personajes de Itzi, Doya y Chelo y un poquito más, porque han aportado más. El proceso fue gracias a que tengo el mejor equipo de casting que se puede tener en The Media Pro Studio y luego una agencia que también contratamos aquí, Berkami, y gracias a ellos yo obviamente el elenco, los actores y las actrices de aquí, iba a decir mexicanos, pero no, porque tenemos argentinos, colombianas, tal. Es un mercado desconocido, la verdad. O sea, Suria creo que lo había visto alguna vez, pero no, ni sabía en ese momento quién era. Y ver cómo de repente te van haciendo una propuesta y van encajando, y sobre todo en el momento que hablas con ellas, con ellos también, pero con ellas. O sea, cuando te hacen un casting, te hacen un no sé qué, tal, bueno, lo ves que está bien, pero cuando hablas sobre todo aquí, con estas 3 mujeres y te das cuenta de lo que tienen que aportar, la inteligencia que tienen, la inteligencia más el talento, dices, estas, por favor, se lo decía a mis responsables de casting, decían, no las dejéis escapar. De hecho, tuvimos que mover planes de rodaje, tuvimos que adaptar el calendario porque sabíamos que eran ellas. También con los demás, pero centrándonos en las 3 protagonistas, en los personajes que nacieron desde el principio, Itzi, Chelo y Doya, que eran tan importantes para la historia, fue decir, es que encajan como un guante. Son ellas y no quiero ningún no. Pues el mayor desafío, por una parte, fueron 2 cosas que yo no he hecho nunca. Primero,
pero que también eran un estímulo a la vez. Primero, rodar en 2 continentes. Yo ni tan siquiera había rodado en 2 países distintos, nunca había rodado fuera de España. Bueno, algún documental muy al principio de mi carrera en Francia, pero bueno, obviamente no comparable a esto, que es una producción importante, es una producción muy importante, la más importante en la que yo me he embarcado. Entonces, rodar en 2 continentes era un reto y una complicación y algo que no habíamos hecho nunca, en 3 sitios distintos, además, con 3 crews, 3 equipos distintos de profesionales, eso sí, con los mejores profesionales, el mejor director, Jesús Rodrigo, y eso fue complicado, pero como digo, muy enriquecedor. Y luego la época, recrear la época siempre es muy complicado. Siempre lo digo y es la primera vez que hago época, o sea que no soy un experto en época y por eso nos lanzamos a lo loco con la época. Así que trabajábamos y metimos en el equipo mucha gente de vestuario, maquillaje, incluso decoración, que sí que habían trabajado con la época de manera concienzuda. Y por eso, porque al final, cuando conformas un equipo tienes que buscar a los mejores, sobre todo tienes que buscar gente que sea mejor que tú y eso es lo que hace que crezca el proyecto. Pero bueno, serían esas 2 cosas, rodar en 2 continentes y recrear la época es lo que ha sido más complicado. Pues yo creo que os van a sorprender. A nosotros nos gusta mucho cambiar el espectador, hacer que ocurran cosas que sean insospechadas. Vais a encontrar mucho ritmo, vais a encontrar muchas historias distintas y muchas pequeñas historias y sobre todo vais a encontrar, creo que, trasfondos de verdad, con todo eso, con todo lo que queremos hacer nuevo, todos los golpes de efecto que estamos poniendo sobre la mesa, hay mucha verdad. Y hay mucha verdad, sobre todo, y hablo ya puramente como guionista, más allá de showrunner, es como que los personajes no van a ir siempre por carriles. Los personajes, cuando van por carriles, a mí me parecen muy aburridos. O sea, los personajes tienen que sorprender. O sea, cuando generas al espectador que diga, ¿en serio? ¿Este personaje está haciendo eso? Si no le pega nada. Eso es maravilloso. Eso es una apuesta. Es una apuesta con riesgo, pero en esta profesión, si no arriesgamos, ¿en qué nos quedamos? If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.